Características del texto. Nietzsche define en el prólogo posterior a este primer texto suyo como un escrito juvenil, muy alocado y muy apasionado, pero que carecía de un lenguaje propio. Lo caracteriza como dionisiaco, cuya personificación es Zaratustra, este joven que ha sido llamado a bailar y a reír, y a romper con todas las reglas apolíneas del mundo intelectual. Por esto es que la mayor característica del texto es que es una crítica a todo el pensamiento racional y cientificista. Además, llama a Wagner a concentrarse en los verdaderos problemas alemanes, por lo que es una crítica también al naciente fascismo presente en el partido nazi. Lo dionisiaco. Para Nietzsche, lo dionisiaco se representa a través de la fuerza, el éxtasis, la sexualidad, la alegría, la música y la danza. Dioniso como representación social del éxtasis humano viene siendo para Nietzsche el concepto ideal para contraponer con lo apolíneo. Una cosa muy importante es que la tragedia griega nace justamente del equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pues es la necesidad de expresar la emoción humana lo que ha llevado a los griegos a crear historias tan crueles con sus protagonistas. Es para Nietzsche justamente esta relación de los griegos con la tristeza lo que los llevó a la creación de ese mundo trágico. Una cosa muy importante es que la tragedia griega nace justamente del equilibrio entre el apolíneo y lo dionisiaco, pues es la necesidad de expresar la emoción humana lo que ha llevado a los griegos a crear historias tan crueles con sus protagonistas. Es para Nietzsche justamente esta relación de los griegos con la tristeza lo que los llevó a la creación de este mundo trágico. Es este el verdadero motor de la creación de la tragedia, la demencia dionisiaca. ¿Cómo saber si realmente el nacimiento de los mitos griegos no está justamente en las fiestas, las alucinaciones y el placer? ¿Cómo saber si los griegos inventaron a sus dioses en medio de grandes bacanales y orgías? Pues Dionisio es el dios de lo sexual. Es así que para hablar de lo dionisiaco en esta obra, cabe recalcar que para Nietzsche el exceso de raciocinio es tan dañino como el exceso de libertinaje en una sociedad, pues él afirmaba que la herencia de Sócrates y Platón fue el mismo hecho de matar a Dionisio. Y esta tradición, traída a Occidente por el mundo cristiano, ha llevado a la sociedad a una especie de disparejo en el que el cuerpo debe ocultarse, en el que se tiene vergüenza de los genitales y en el que se ruborizan las personas cuando les hablan de placeres dionisiacos. Lo apolíneo se refiere al orden, la claridad, la producción de elementos mesurados cuya función era contribuir a organizar la cultura y hacer posible la vida humana. En otras palabras, el significado más propio del apolíneo era la representación de formas o imágenes individualizadas, por ejemplo, como las que surgen en nosotros cuando estamos soñando o también cuando estamos despiertos pero imaginando. Nietzsche menciona que esta forma es referida al dios Apolo. En resumen, las artes propiamente apolíneas pueden ser la escultura, la pintura, la arquitectura y también la poesía épica y elegíaca. Pero, ¿cuál es la relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco? Nietzsche asocia estos términos a dos estados del cuerpo, que son el sueño y la embriaguez. Estos dos estados se caracterizan porque de ellos surgen creaciones y productos de naturaleza distinta y que al mismo tiempo permiten una contraposición. Para Nietzsche, la razón triunfa a través de la ciencia sobre el mundo dionisiaco, debido a que en un principio se toma en cuenta como una realidad verdadera aquella que surge de las pasiones y actitudes desenfrenadas del hombre. Estas se ven representadas por el dios Dionisio, mismo que representa el libertinaje y los excesos. Al momento de posicionar estos aspectos frente a un pensamiento racional, se establece una forma de limitación en el hombre. Es desde ahí que se busca entender al mundo, lo cual produce que se excluyan elementos fundamentales, ligados a algo mucho más profundo, de manera que se encarna la base de una estructura antimoral que se funda en lo moral y que dará como resultado tiempos hostiles. El arte se ve reflejado en el mundo apolíneo como una forma de diversa representación de la racionalidad ante el mundo. Nietzsche lo asocia con la idea del sueño que se puede presentar en obras de artistas tales como el Bosco o los surrealistas. Estos últimos daban cuenta de un mundo fijado, en el primer ejemplo por las normas morales cristianas y como segundo ejemplo por la técnica y las máquinas. En épocas pasadas, el coro era el instrumento de representación de la tragedia. Esto significaba que tan solo se podía intuir la fuerza que mantenía esta, lo cual hace referencia al apaciguamiento de los sentidos y por ende a la apariencia apolínea. Hoy en día se presenta a través de la imagen, lo cual produce una conexión del público con sus emociones, pasiones y la exaltación. Aquello conlleva sumergirse en un pensamiento dionisiaco, de manera que se aprecia una realidad mucho más acertada.
La música cumple con un papel muy importante según el texto, pues esta es la culpable de alborotar y hacer que se despierte en las personas ese pensamiento dionisiaco. La música tiene un carácter y un origen diferentes respecto de las demás artes, porque ella no es como estas, reflejo de la apariencia, sino de manera inmediata reflejo de la voluntad, es decir, el centro del mundo. Es romanticismo de los pies a cabeza, y la menos doblemente peligrosa en un pueblo que ama la bebida y honra la oscuridad. La música no solo tiene una relación íntima con la esencia de las cosas, sino se identifica, se hace uno con el mundo de los instintos. Encierra, además, todo el poder y toda la dolorosa y placentera sabiduría de Dionisos, ya que las melodías son en cierto modo una abstracción de la realidad. La racionalidad es aquel término que hace referencia a la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo con ciertos principios de mejora y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. La racionalidad cumple el papel en la desaparición del pensamiento trágico, pensamiento que es impuesto por el estado dionisíaco con su aniquilación de las barreras y límites habituales de la existencia, al plantear en el griego e individuo un sentimiento de culpa, náusea y cierta incertidumbre, contraponiéndose al orden vulgar y malo, logrando destapar y botar el velo que cubre el pensamiento dionisíaco trágico para plantear una idea que le permita al ser humano identificar el bien del mal, y este puede ir contra la aceptación del mundo tal y como es en su manifestación inmediata y en su aspereza, sin promesas ni esperanzas.